Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Hoy trataremos un tema que aqueja a la sociedad hace algunas semanas, podríamos ya meses atrás, y vamos a hablar de la meningitis. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Maite Guilló. Ella es infectóloga, actualmente jefa de infectología y control de infecciones de la Clínica Foglianini, quien nos hablará del tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, este tema de la meningitis es muy importante y sobre todo que la población siempre esté bien informada. Doctora, muchísimas gracias. Definitivamente es un tema que hoy está sobre todo asustando a las familias y a los papás, como también es mi caso. Pero para empezar, es muy importante hablar de lo más esencial. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es una enfermedad infecciosa que lo que va a producir es la inflamación de las meninges. Las meninges son las membranas que van a recubrir tanto el cerebro como la médula espinal. Ok, entonces la parte del cuerpo que afecta es El el cerebro. cerebro. Exacto. ¿Cuáles son los tipos principales de meningitis que pueden existir? Algunas personas dicen hay meningitis bacteriana, viral, fúngica. Definitivamente hay personas que no están muy informadas de esto. ¿Y cómo le podríamos explicar cada una de estas diferentes formas que puede tener la meningitis? La principal causa de la meningitis es viral, esa es la más frecuente, pero por nuestro medio también vemos otros tipos. Por ejemplo, en el caso bacteriano vemos también mucha tuberculosis, porque nosotros tenemos todavía mucha tuberculosis y vemos meningitis tuberculosa, ¿ya? Y menos frecuente van a ser las bacterias, bacterianas comunes, que esas también que son las que nos han estado asustando en este tiempo por diferentes bacterias y las más frecuentes son el neumococo y el meningococo, que es actualmente los casos que hemos visto por meningococo. Pero gracias a Dios no es lo más frecuente. Lo más frecuente son virus. Doctora, hace un momento hablábamos antes de empezar la entrevista. Yo soy mamá de dos nenes, ¿no? Tiene uno 12, el otro 10. Perdón, 13 y 11 ya cumplieron. Em, ¿Tengo que asustarme o tengo que ser muy cuidadosa cuando hay un brote de meningitis en nuestra ciudad al llevarlo a lugares muy concurridos, por ejemplo? Sí, evidentemente ahora, como lo comentábamos igual anteriormente, van a ser cuadros que siempre van a estar presentes y va a haber mayor riesgo, evidentemente, donde haya hacinamiento. Pero, por ejemplo, va a estar el colegio, no va a dejar el niño de ir al colegio, ¿no? Pero como hablábamos hace un momento, lo más importante es que el niño, que el adolescente cuente con su esquema de vacunación completo. Esa es la forma en la que yo protejo a mi niño. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más comunes que pueden existir para desarrollar la meningitis? Como hablábamos hace un momento, la edad es uno de ellos. Los niños van a ser más vulnerables, los ancianos, eso es importante. También cuando el sistema inmune está debilitado, también esos pacientes van a ser de riesgo, como los pacientes que tienen HIV, los pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento quimioterápico, ellos van a ser de riesgo. Y el factor de riesgo también, como decíamos, no tener las vacunas completas. El no tener completas me va a predisponer a que yo pueda tener meningitis. ¿Por qué, doctora, en ciertos grupos de edad o en poblaciones específicas es más frecuente la meningitis que en otras? Como hablábamos, en estos casos, por ejemplo, a los pacientes en quimioterapias las defensas van a estar bajas. Entonces va a ser más fácil que ese paciente adquiera una meningitis. A veces, como decíamos en ellos, incluso es más frecuente por hongo. Es también una causa, por ejemplo, también en los pacientes HIV. Ellos también tienen el sistema inmune debilitado y no solo va a ser por bacterias o virus. A ellos, por ejemplo, van a tener Cryptococcus meningia, que es un tipo de hongo por el sistema inmune debilitado. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas iniciales más comunes de la meningitis? Yo lo puedo confundir quizás con otra cosa. ¿Cuándo deberíamos alertarnos y correr a una emergencia, por ejemplo? Sí, evidentemente podemos confundir porque sí va a ser un cuadro que quizás sea común a otro, pero hay ciertos signos y síntomas que nos tienen que dar por lo menos alarma, ¿no? A las mamás, como decía hace un rato, o a la población en general. Vamos a tener un poco de diferencia entre los niños más pequeñitos, los lactantes, y el niño más grande y el adulto.
¿Qué me debe llamar la atención en el lactante? Que va a estar irritable, con llanto, que va a rechazar el alimento. Eso me debe llamar la atención y debo consultar inmediatamente en una emergencia. En un niño más grande y en el adulto que comparten ya síntomas, ¿qué me debe llamar la atención? La fiebre alta, los vómitos, el dolor de cabeza es intenso, la rigidez de nuca, el dolor acá en el cuello, esos son los síntomas, y el deterioro del sensorio. El paciente va a estar irritable, desorientado, incoherente. Esos son los síntomas que me deben llamar la atención. ¿Puede ser otro cuadro? Sí, pero por lo menos esa debe ser la alarma para que yo consulte y ya ahí se defina, ¿no? Doctora, algo que a mí me llama la atención, esto es algo muy personal. Usted acaba de decir que normalmente se da más comúnmente en niños y en adultos mayores. Eh, ¿Qué pasa con los casos de los jóvenes adolescentes que han tenido esta enfermedad hace poco tiempo atrás y que han llegado incluso a la muerte? Como si la bacteriana es más grave que la viral, es menos frecuente, pero es más grave. Y evidentemente si ya yo la contraigo por la mortalidad es alta. Pero una vez más decíamos que lo que falta, incluyendo en nuestros medios, la vacunación. Porque hace un momento decíamos las bacterias más frecuentes son el neumococo y el meningococo. Y el meningococo no está incluida esta vacuna en el programa ampliado de inmunización que cuenta Bolivia. Entonces, ¿En otros países sí? en algunos otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile, ellos sí tienen incluidos la vacuna, entonces los casos van a disminuir, ¿no? Entonces eso va a ser la diferencia, porque son enfermedades inmunoprevenibles. Claro, pero perdón, vuelvo a comentar que estábamos hablando de los jóvenes. Eh, los jóvenes bueno, que tuvieron este caso recientemente, entonces eran bacterianos. Bacterianos, sí, los últimos 2 casos que tuvimos fueron bacterianos y por eso la mortalidad es mayor, pero ¿cuál es el problema de nuestra población? Es que no está vacunado. Ah, que no estaba vacunada. Para meningococo no, un porcentaje muy pequeño. En realidad todos tendrían que estar vacunados. Para neumococo sí está en el programa de ampliado de inmunización del Estado, que es la Prevenar, que quizás el nombre nos suena un poquito más, pero debemos siempre las mamás revisar el carnet, ¿no? Y ver las edades, los refuerzos, y todo eso tiene que estar completo. Doctora, y cuando empiezan estos síntomas que acaba de comentarme, ¿no? Que el dolor de cabeza fuerte, que las personas no quieren nada, que empiezan con vómito, fiebre y todo, ¿cuánto es lo que yo tengo que esperar? Porque como lo comentábamos hace un momento, se puede confundir, ¿no? Hay veces que el niño empieza con una fiebrecita, le cayó algo mal en el estómago, entonces pueden venir los vómitos, pero ¿cómo yo tengo que alertarme y decir, ok, ahora es momento de irme a una emergencia? Claro, la fiebre va a ser muy alta, no va a ceder fácilmente. Generalmente cuando es un resfrío o algo más, le doy una dosis, 2 dosis de un antipirético y va a ceder. Que esta es una fiebre muy alta que el paciente puede incluso llegar a convulsionar. Lo mismo el dolor de cabeza es muy intenso. Si es un dolor de cabeza por cualquier cuadro viral o algo, generalmente lo mismo, va a ceder a los analgésicos, a los antipiréticos. Entonces es un dolor de cabeza tan intenso que no va a ceder a los analgésicos. Y ahí es donde está la alarma. Y lo otro es el sensorio, ¿no? En el momento que hay un deterioro del sensorio, ahí siempre va a ser una alarma y yo debo consultar. Doctora, y cuando yo llego ya a una sala de emergencia, ¿cuáles son las pruebas o los exámenes que se utilizan para detectar que yo efectivamente he contraído meningitis? Ya ahí está la parte médica, o sea, para el médico, desde el momento en que sospecha una meningitis, no puede faltar, yo debo realizar una punción lumbar. O sea, no va a bastar solo con un hemograma. Obviamente está el examen físico, vamos a ver, para nosotros es muy importante, y hablando más de los adultos, la rigidez de nuca que está presente generalmente en todos los casos. Entonces, el examen físico, la clínica, que es muy importante, como le digo, un dolor de cabeza que no cede, una fiebre alta, y entonces todo eso me va a llevar a que ya yo lo voy a confirmar con una punción lumbar. ¿Cómo se realiza la punción lumbar? La punción lumbar con una aguja en la espalda entre las vértebras, voy a entrar al espacio y voy a sacar líquido cefalorraquídeo.
y lo voy a mandar a analizar. Tenemos las pruebas directas. Para nosotros es muy importante. Clínicamente es difícil distinguir bacteriana viral. La clínica va a ser la misma. Claro. ¿Qué diferencia un poquito? Que, como decíamos hace un momento, en nuestro medio tenemos todavía mucha tuberculosis. Vemos meningitis tuberculosa. Esa es un poquito más lenta, no es tan aguda como la otra. O sea, el paciente va teniendo fiebre y dolor de cabeza y es un poco más lenta, subaguda, que se llama para nosotros, no aguda abrupta. ¿Ya? Entonces, ahí diferencia un poquito la clínica, pero entre viral y bacteriana no se diferencia hasta que hacemos realmente la punción lumbar. Y lo primero que observamos es desde las características del líquido cefalorraquídeo. En las virales es clarito, en las bacterianas puede estar más turbio. Y vemos una serie, el físico-químico, vemos las células que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y en las bacterianas van a estar aumentadas las células y van a ser a predominio de polimorfonucleares, que llamamos nosotros, o sea, un tipo de célula. Que en las virales va a ser diferente, va a estar a predominio de mononucleares. O sea, ahí el médico va a distinguir hacia dónde voy, si voy hacia una viral, hacia una bacteria o micótica. ¿No? Es decir, que sí o sí yo tengo que acudir a un profesional en el tema, por supuesto. Sí o sí, es una emergencia, es una de las pocas emergencias infectológicas, ¿no? Yo debo acudir. En el acudir temprano también está el pronóstico, ¿no? El pronóstico de la enfermedad. Doctora, y una vez ya la persona haya tenido meningitis, ¿cuáles son las consecuencias que pueden haber después de haber tenido la enfermedad? Cuando ya pasa, cuando ya me recupero, ¿hay consecuencias? Sí, hay consecuencias. Como decíamos, las virales son un poco más benignas, generalmente no va a haber, pero las bacterianas son más agresivas. Ya puede haber desde sordera, daño cerebral, convulsiones y que la persona quede con discapacidad. Por eso es tan importante prevenir las bacterianas, porque un 20% van a quedar con discapacidad y mortal, ¿no? Evidentemente la muerte sería la peor complicación. Son mucho más agresivas las bacterianas. Usted hablaba hace un momento que los casos que se han registrado son de niños que no han sido vacunados. Probablemente no tengo la certeza, Ah, ok, pero adelante. es lo más probable. O sea, en nuestro caso, en nuestro medio, digamos, yo por ejemplo hice la especialidad en Argentina, no veíamos, ellos cuentan casos, yo ya no he visto más casos, he llegado a ver acá, si bien no es un país que está tan lejano, pero como el tema de la vacunación está más fortalecido, digamos, incluso hablábamos de las consecuencias, el meningococo, que es esta bacteria de los últimos casos, da una sepsis generalizada y llega a afectar hasta tener amputaciones. Entonces yo ya eso no lo vi y más bien vi una sola niñita que tenía como secuela amputación de las piernitas, pero ya no fue algo que yo viví, porque justamente eso es lo que logra la vacunación. Además de la vacunación, doctora, ¿qué otras medidas adicionales puedo tomar para prevenir este contagio? La medida más fundamental para cualquier enfermedad infecciosa es la higiene de manos. Tenemos que esa medida que adoptamos de la higiene de manos con alcohol en gel en el COVID, que cuando todo el mundo estaba asustado, el ser humano lamentablemente es así, ¿no? Solo reacciona al miedo y al susto. ¿Se acuerdan? El COVID no había nadie que no tenga en su cartera un alcohol en gel. Pues en realidad tendría que ser así, ¿no? Porque la higiene de manos es la medida más costo efectiva que nos va a evitar, justamente eso usted decía, llevo a mi hijo al parque, no llevo al parque. Si nosotros realmente tuviéramos el hábito, por ejemplo, en el hospital, ¿cómo hacemos nosotros para no contraer todas estas cosas? Porque nosotros tenemos contacto. La principal medida es la higiene de manos. Antes de ver al paciente, después de ver al paciente, después de entrar en contacto con el entorno del paciente y lo mismo en el día a día. Y lo otro es como sí se va a transmitir a través de gotas, de las secreciones y de la respiración, cuando la persona también sería un buen hábito, tenga síntomas respiratorios, usar barbijo, ¿no? Sería otra medida, digamos. Ser un poco más responsable, ¿no? Tenemos que ser más Sí, responsables, exacto. como lo fuimos para el COVID. Exacto, es el mejor ejemplo. Hay que Doctora, ¿qué consejos les podría dar a los papás que hoy por hoy están asustados? Porque hablábamos hace un momento de eso, ¿no? Asustados, habían algunos, yo escuchaba algunos comentarios que decían, no, ya no voy a llevar al parque a mi nene porque
porque por ahí contrae meningitis y está la meningitis de todos lados. Hubo como una alerta y como un terror comunitario. Claro. ¿Qué le puede decir a todos esos papás? ¿Cuál es el consejo que usted les puede dar? El primer paso es consultar con el pediatra, ¿no? Para que pueda revisar el carnet de vacunación y si todavía no tiene la vacuna para meningococo, debe ser colocada, ¿no? Y lo mismo neumococo, si es que no tiene, hay otros gérmenes, hemófilos, influenza. Tener todo el esquema completo, ¿no? Ese sería el primer paso, que el pediatra revise el carnet y lo mismo los adultos, ¿no? Los adultos a veces pensamos ya no tienen que recibir vacunas, lo mismo con el infectólogo, con el médico internista, pueden consultar y ver qué vacunas a los adultos mayores también los vacunamos para neumococo, que también el germen que también da meningitis, meningococo también, el adulto mayor tiene que tener también sus vacunas, sus refuerzos de adultos, los mayores de 65 años, los que tengan enfermedad de base, ¿no? Peor si tienen enfermedad pulmonar para neumococo y lo va a proteger de la neumonía y lo va a proteger de la meningitis. Mira, doctora, para mí nuevo esto porque normalmente creemos que las vacunas antes del COVID, ¿no? Porque en el COVID todos nos vacunamos, bueno, la mayoría. Pensábamos que solamente se tienen que vacunar los niños, ¿no? Hasta cierta edad y a veces las mamás somos un poco dejadas y nos pasan los días y cuando acordamos, uy, se nos fue esta vacuna y dicen, no, ya no se la voy a poner. Pero sorprendida realmente porque no pensé que una vacuna como la de neumococo o meningococo pueda ponerse a las personas adultas y tenga el mismo efecto. Sí, sí, es más, a ellos les corresponde, ¿no? Les corresponde por la edad. Ya solo la edad nos baja las defensas, ¿no? Mayores de 60, de 65 años, tienen que estar vacunados. Si tienen una patología asociada a hipertensos, diabéticos, con mayor razón. ¿Cuáles son las edades de más riesgo? Los adultos mayores, mayores de 75 años y los menores de 5 años van a ser más vulnerables. Muchísimas gracias, doctora. Antes de despedirnos, me gustaría que usted pueda expresarles a todos en las cámaras dónde la podemos encontrar, porque me imagino que ahora hay muchas personas con más preguntas de las que le hemos hecho también en cuanto a lo que es la meningitis y seguramente quieren visitar a un profesional. Me gustaría que pueda decirles dónde la pueden encontrar, todos sus datos. Muchas gracias, doctora Maite, por No, gracias por la entrevista. Siempre es importante compartir con la población toda la información. Y yo trabajo en la clínica Foyanini, tanto ahí veo hospitalización a pacientes hospitalizados adultos, como consulta externa también de infectología. Gracias, doctora. Un fiulete tenerla con nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más junto a Somos Bienestar, tu podcast de Media Labs. Recuerden que estamos agradeciendo también el lugar que nos acoge semana a semana, que es el Hotel Novotel en la ciudad de Santa Cruz. Si te gustaría que hagamos un tema en específico con grandes profesionales como lo hemos hecho hasta ahora, déjanos tus comentarios aquí abajo y será hasta una próxima oportunidad. Mega Labs. Somos Bienestar.